Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo al despacho de Pedro Beltrán, abogados. Saben ustedes que desde aquí les ofrecemos unos programas interesantísimos sobre cualquier tema que pueda estar de actualidad o cualquier tema histórico y de cualquier país del mundo. Comenzamos la pasada semana con una serie dedicada a Italia, hablamos de la Italia del siglo XX y hoy vamos a hablar de la Italia de la actualidad. Lo vamos a comenzar haciendo con María Castro. ¿Qué tal, María? Buenas noches, Anabel. Buenas noches. Y a mí me gustaría empezar hablando de cómo se estructura el sistema político italiano. Bueno, Italia tenía monarquía que fue abolida por referéndum en 1946 y los italianos votaron la república. Tendríamos al presidente de la república, que es el jefe del Estado. Hasta hace nada era Giorgio Napolitano, hasta que presentó su dimisión. Y bueno, hay que decir que hoy mismo se escoge el nuevo presidente. También tendríamos es el encargado de nombrar al presidente del Consejo de Ministros, por lo tanto su labor es muy importante. El presidente es elegido por el Parlamento durante un periodo de 7 años. El presidente del Consejo de Ministros sería el jefe del gobierno, ¿no? Sería la principal figura, el que tiene el poder, la representación del país. También tendríamos las diferentes cámaras legislativas, tendríamos por un lado el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso está formado por unos 630 diputados y el Senado por unos 310 senadores, algunos de los cuales son vitalicios. Uno de los primeros ministros que posiblemente recuerdes es Silvio Berlusconi, hasta que presentó su dimisión en 2011 y bueno, fue sustituido por Mario Monti. Y en la actualidad el primer ministro es Matteo Renzi. Sí. También tenemos que este bicameralismo tiene las mismas funciones, son simétricos las dos cámaras, tanto la Cámara del Congreso como el Senado tienen las mismas funciones, lo que dificulta mucho las labores del gobierno. La legislatura es por 5 años, sin embargo las cámaras se suelen disolver antes de este tiempo. Después también tendríamos el Poder Judicial, que sería el tercer poder en Italia, y está representado por la Corte Constitucional, que es el máximo poder judicial. Esta Corte Constitucional tiene un presidente que es nombrado por el presidente del país y el resto de los miembros de este tribunal son nombrados un tercio por el presidente del país, un tercio por el Parlamento y el último tercio por unos tribunales administrativos inferiores. Y este es un poco la estructura así rápida. Político. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales partidos políticos de Italia? Bueno, Italia se caracteriza por tener un sistema que favorece a las mayorías. De ahí que los partidos se suelen estructurar formando coaliciones, ¿no? Por un lado tendríamos una coalición de centro-izquierda y otra de centro-derecha. Sí. La de centro-izquierda sería la Unión y la de centro-derecha sería la Casa de las Libertades. Dentro de cada coalición tendríamos diferentes partidos. Dentro de centro-izquierda tendríamos, por ejemplo, la Margarita, Refundación Comunista o Comunistas Italianos, y dentro de centro-derecha tendríamos, por ejemplo, Forza Italia, Alianza Nacional o Liga Norte. ¿Y el Partido Republicano Italiano también entraría dentro de esta? Sí, también entraría dentro. De este saco, digamos. Sí, están todos un poco divididos en esas dos ramas. Lo que ocurrió más adelante fue que la izquierda se fue separando. Sí. Se fueron formando dos partidos diferentes, uno más hacia la izquierda formado por el partido La Izquierda Arcoiris y otro más de centro formado por el Partido Democrático. Y lo que hizo Berlusconi en entonces fue decir que su partido Forza Italia se iba a unir a un partido y que esperaba que todos los de centro derecha hiciesen lo mismo para unificarlo un poco. Y bueno, eso es, como ves, las coaliciones que existen en Italia para poder gobernar, ¿no? Por mayoría. Muy bien. ¿Y cuál es el sistema electoral que utilizan los italianos? Bueno, el sistema electoral es uno de los más complicados, no solo de Europa, sino del mundo, diríamos. El problema que existe es que las elecciones se tiende a inflar los votos para que el partido que consiga, bueno, la coalición que consiga más votos, se tienden a inflar.
de manera que pueda conseguir la mayoría, porque se trata de un sistema en el que está todo muy fragmentado. Este sistema fue ideado por el gobierno de Berlusconi en 2005, justo 6 meses antes de las elecciones. Él pensaba que con un sistema con estas cualidades iba a asegurar la victoria. Sin embargo, fue Prodi el que venció, y además por muy pocos votos, por 25.000, le consiguió vencer. Lo que ocurre más adelante es que en Italia lo que se produjo fue una crisis institucional debido a la disolución de la URSS, que arrastró consigo a uno de los principales partidos que eran votados en Italia, que era el Partido Comunista. Y también se produjo mucha corrupción, se destapó una red que afectó a uno de los partidos que había estado en el gobierno desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que era el Demócrata Cristiano. Y esto causó pues, que se fragmentase mucho el voto, que los votantes italianos no sabían muy bien a quién votar. Y por eso con esta nueva ley siempre se tiende a asegurar que exista una mayoría. Por eso se inflan estos votos. Sin embargo, esto no está permitido en el Senado, la Constitución no permite que esto, porque el Senado lo que se vota es a las regiones, no a la nación. Por ello lo que se hizo fue fragmentar como ese punto bonus que se da al que obtiene mayores votos, se fragmentó, y entonces en las regiones, las que consiguen mayoría, se les da ese punto bonus para que puedan gobernar. Y bueno, como te dije antes, el bicameralismo hace muy difícil las labores de gobierno debido a que se debe tener mayoría en las dos cámaras, y sí se puede tener en el Congreso, pero a lo mejor no se tiene en el Senado porque es dificilísimo conseguirlo, y claro, para la toma de decisiones es muy complicado. Se complica todo. Pues María, muchísimas gracias por hacernos este resumen de lo que es el ámbito político de Italia en la actualidad. Gracias a ti, Anabel. Bien, pues seguimos y lo hacemos como cada semana con Pedro Beltrán. Él es quien pone el broche final siempre a este programa, presidente de la Asociación Europea de Abogados y director de este despacho. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y una vez más gracias por venir a nuestro despacho y estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos con un tema interesantísimo como el de hoy. Hoy hablamos de Italia y antes de nada me gustaría que nos contaras un poco cuál es el despliegue que has preparado hoy en nuestro decorado. Un programa de Italia tiene su parte musical, que es importantísima en Italia. Tenemos aquí un despliegue de las óperas de los mejores compositores italianos. Tenemos a Verdi, tenemos a Puccini y tenemos a Rossini con estas 4 óperas, terminando con el Moisés de Rossini, una ópera israelita de Rossini. Y presidiendo en el centro las 3 óperas más importantes de estos 3 compositores, tenemos la famosa tragedia sobre los celos, Otello, el tema de Shakespeare, pero tratado por Verdi y en italiano, Turandot, la última ópera de Puccini, de 1924, pleno siglo XX, y La Cenicienta o la Cenerentola en italiano, de Rossini. Tenemos también, siguiendo con Rossini, un disco muy curioso, es un tema que a ti además te gusta mucho porque ya sé que te encanta la comida, siempre que te veo en Información TV, o muchas veces te veo hablando de comida, no siempre no estaría bien decirlo. No siempre. Y Rossini es poco conocido el hecho de que además de ser compositor, pues a él le gustaba muchísimo la comida y hacer recetas de comida. Es un hombre que se jubiló con 35 años, millonario, porque ganó muchísimo dinero con sus óperas. Y a partir de ahí se dedicó a la buena vida, a los placeres, viviendo en París, y uno de ellos, según tú, otros no lo compartimos tanto, es la comida. Absolutamente. Es la comida. Y es curioso señalar, por ejemplo, los canelones Rossini, tan conocida el nombre, pues vienen de Rossini porque es el descubridor. Qué curioso. El tournedos Rossini también, que es esta, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, la carnes, pues también es una receta del propio Rossini, que viene de la palabra tournedos, significa tourner le dos, darle la espalda, que dijo Rossini, pues solamente espalda, espalda, y a partir de ahí se llama el tournedos Rossini. Pues bien, Italia con ópera y comida es Rossini, desde luego. Tenemos, por supuesto, pintura, tenemos a Modigliani, que es el pintor más famoso de Italia del siglo XX, un pintor judío, pero italiano, Michelangelo, o Miguel Ángel, el pintor más famoso de la historia, escultor también.
Y luego el despliegue político, que la figura central de Italia, desde luego, es Mussolini. Tenemos una serie de la televisión italiana con Antonio Banderas haciendo de Mussolini, que corresponde además a una época muy interesante porque es cuando Mussolini era socialista. Mussolini, que mucha gente no lo sabe, se pasó del socialismo a la extrema derecha, que es el fascismo. Y esto corresponde a toda su época socialista. Él era el número 3 del Partido Socialista Italiano, lo que sería el PSOE en España, y además era el director del principal periódico del Partido Socialista, o del periódico del Partido Socialista. Tenemos la serie con Antonio Banderas, un documental muy extenso de muchas horas con Hitler y Mussolini, el fascismo. Desde luego es curioso pasarse del Partido Socialista aliado de Hitler, el cambio es bastante grande, y una magnífica serie sobre Mussolini, ya que abarca todo su periodo vital hasta la ejecución en 1945. Este es el despliegue que hemos preparado, añadido por banderas de Italia y por supuesto la bandera grande de Italia presidiendo el programa. Muy bien, pues completísimo ese despliegue de hoy y nos metemos en el tema. Hoy se elige el nuevo presidente de Italia, hoy Italia es actualidad absoluta. ¿Qué representa ese presidente? El propio hecho de que la noticia no se comente mucho en los medios de comunicación y prácticamente no haya salido estos días, salvo en medios italianos, en la prensa española prácticamente no se ha mencionado, significa que el presidente no representa mucho. Esto ya es la respuesta. ¿Por qué? Porque el presidente italiano no lo elige el pueblo italiano. El presidente italiano lo eligen las cámaras de representantes italianas. Es un sistema completamente diferente del francés y del estadounidense, que es el que más conocerán los telespectadores. Es decir, a Obama lo vota el pueblo y por otra parte el pueblo vota al Parlamento americano. Lo mismo ocurre en Francia. François Hollande ha sido elegido por el pueblo y también el pueblo elige el Congreso de los Diputados francés. En Italia no es así, es un sistema más parecido a Alemania. Si preguntamos ahora a los telespectadores quién es el presidente de Alemania, creo que no creo que más del 5% lo sepan contestar, porque son figuras más representativas que políticas en sí. En definitiva, no es un cargo realmente importante. Lo que prima en Italia, mismo sistema que en Inglaterra, es el primer ministro. La diferencia es, y en Alemania también, claro, Angela Merkel, el primer ministro de Italia es Matteo Renzi, que sí que es una figura mucho más conocida, y el anterior, todavía más conocido que Renzi, ha sido Berlusconi durante muchos años. En Alemania está Angela Merkel, como decíamos, y en Inglaterra también hay un sistema parecido, pero como hay rey que no es elegido, pues el primer ministro también es el más conocido, David Cameron. ¿Cuál es el motivo de la falta de estabilidad política en Italia? Parece ser que nunca consiguen tener ese equilibrio y esa calma que necesita la política para que el resto de aspectos de un país puedan desarrollarse correctamente. Un sistema electoral malo, con dos cámaras con igualdad de representación y poder. En España no lo tenemos así, en España prevalece el Congreso de los Diputados sobre el Senado. El hecho de una fragmentación política excesiva, muchos partidos, y luego algo verdaderamente catastrófico que significa la circunstancia de que los partidos principales han desaparecido. Esperemos que esto en España no pase así, porque desde luego no sería bueno. No tengo nada en contra de Podemos tampoco, pero realmente lo que ha ocurrido en Italia es que los partidos que eran dominantes hasta hace unos años, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, ya no están, el Partido Socialista tampoco está. Es decir, los tres principales partidos no existen ni en cuanto al nombre. Yo no creo que sea mala la renovación de las personas, al contrario, creo que es buenísima la renovación de las personas, el límite de mandatos tipo Estados Unidos, pero lo que es malo es cuando empiezan ya que desaparecen los partidos, se crean otros nuevos partidos y se crea una auténtica sopa de siglas, en la cual ya al final no sabes muy bien qué partido representa qué. Además en Italia empiezan con coaliciones y es verdaderamente un sistema muy complejo al que desgraciadamente en España nos empezamos a parecer, y en parte lo que ha ocurrido en Grecia en las elecciones de hace unos días, porque el Partido Socialista casi ha desaparecido en Grecia. Se ha quedado el tercero, pero con un 4,5% de los votos. El líder del Partido Socialista, Papandreou, de una dinastía política conocidísima en Grecia de muchos años, ha fundado un nuevo partido que ha sacado el 0,5%. Es decir, que allá tenemos un partido que se ha eliminado y un partido nuevo, que es Syriza, que se ha quedado como primera fuerza política. Por cierto, aunque no es Italia,
Pero contestando a tu pregunta de la falta de estabilidad, hay que destacar que en Grecia, cuando dicen que Syriza ha sacado casi mayoría absoluta, lo que no se explica en el detalle es que es gracias a un acertadísimo sistema electoral que privilegia al ganador y le da 50 puestos más. Si no, estaría muy lejos de la mayoría absoluta. Para que se entienda lo que quiero decir, se hacen los resultados, se hace la división, se ve quién ha ganado, quién es el primero, y a ese que ha ganado se le dan 50 puestos más en el Congreso. Claro, eso es lo que marca la diferencia, porque se queda a 1 o 2, según el recuento final, como resulte, de la mayoría absoluta, pero si le impulsas con 50, se ha quedado, si no, se hubiera quedado a 52, con lo cual estaría lejísimos de la mayoría absoluta. Eso en Italia no pasa, y aquí tampoco, pero no creo que sea una mala idea privilegiar al ganador, tampoco hace falta privilegiarle con 150. 50 puede parecer una cifra razonable. ¿Para qué? Para facilitar que no pase lo que ocurre en Italia, que es que haya mayorías estables y que haya un partido claramente dominante, porque si no, tenemos que ir a elecciones, como ha ocurrido en Italia, y esperemos que no ocurra aquí. En España empezamos ahora con 5 elecciones este año, es una catástrofe. La verdad es que sí. En Italia lo que ocurre es que prácticamente cada año hay elecciones. Pasa algo también muy parecido en Bélgica, no tienen manera de formar gobierno. ¿Por qué? Porque hay la fragmentación de partidos, si no es de por sí ya grande entre conservadores y socialistas y fuerzas intermedias, se dividen en partidos francófonos y partidos flamencos, con lo cual la ensalada ya es total y no se entienden, y constantemente están disolviendo gobiernos técnicos, vuelve otra vez a convocarse elecciones. Eso es muy malo para un país, para la economía del país y para la estabilidad. La estabilidad sí que es un valor que hay que tener en cuenta. Italia es un ejemplo de inestabilidad. ¿Y cuáles son las similitudes que ves en este momento en el panorama político español con el italiano? En Italia hay un movimiento similar a Podemos, que se llama Movimiento 5 Estrellas, de Pepe Grillo. Está por ver qué resultados pueden sacar en las últimas elecciones. Y desde luego también hay una fragmentación del electorado en Italia que desgraciadamente ahora aquí empezamos a tener. Hasta ahora en España había un bipartidismo claro, Partido Popular PSOE con más del 75%. Yo personalmente no creo que eso fuera malo. Evidentemente, renovando las personas, había que haber tirado inmediatamente a todos los políticos corruptos. En eso también nos parecemos a Italia. Creo que Italia está todavía peor que nosotros, porque si analizamos el caso de Berlusconi es verdaderamente de escándalo, toda la cantidad de causas por las que ha sido condenado finalmente, y en algunas, temas de prostitución de menores, evasión fiscal, corrupción generalizada. Bien, en esto nos parecemos a Italia y espero que nos separemos cada vez más, porque nuestro modelo no debería ser Italia, nuestro modelo debería ser en todo caso Alemania y quizás en algunos aspectos Estados Unidos, que sí que son modelos de estabilidad y no tiene nada que ver uno con el otro, porque en Alemania gobierna, como saben muchos telespectadores, o la mayoría, una coalición entre el Partido Socialdemócrata y la Democracia Cristiana, es decir, las dos fuerzas dominantes. Eso en España es impensable, pero en Italia también. Claro. ¿Y qué hay del sistema judicial? ¿Cómo funciona el sistema judicial en Italia y cuáles son las digamos, similitudes que podemos encontrar con el sistema judicial español? Las similitudes es que el sistema judicial español es desastroso y el sistema judicial italiano es todavía más desastroso. Y me baso en estadísticas. Se ha publicado muy recientemente una estadística del Banco Mundial sobre doing business, es decir, hacer negocios, que contempla entre sus parámetros uno, que es la eficacia del sistema judicial, rapidez y tiempos, en definitiva, de solución de los conflictos para ejecución de contratos, reclamación de deudas, cualquier tipo de reclamación judicial. Pues bien, España en esta estadística a nivel mundial estamos nada menos que el puesto 69, Italia está en el 140 y Grecia está en el 155. Esto es un ejemplo de los países que van mal, cómo la justicia va mal, y tiene bastante relación, porque si la justicia va mal, no hay seguridad jurídica. Si tú tardas muchos años en poder reclamar una deuda, también vas a tener menos inversores extranjeros, menos gente que va a querer invertir en tu país porque piensa que se va a retrasar mucho el procedimiento. En general se crea inseguridad, y qué curioso que los países que peor van son en los que peor funciona la justicia. Sin embargo, en esa estadística los ganadores son Singapur, Luxemburgo, Suiza, Alemania también tiene una posición excelente, Francia también. Esos están entre los 10 primeros. Sí. Y nosotros, como he dicho, el 69. Es que nos pasa hasta Portugal, es que nos pasa Marruecos, nos pasa Turquía, nos pasa hasta Rusia, que es un país súper corrupto, nos pasa China. Es decir, son países grandes, no digo que no, pero países que teóricamente son
mucho menos democráticos que nosotros, y además lo curioso es que en cada estadística estamos peor. Hace 6 años éramos el 50 del mundo, pasamos al 55, bueno, pues ya estamos el 69, pero contestando a tu pregunta es que Italia está todavía peor. Quizás porque Berlusconi ha sido muchos años presidente o primer ministro, dicho con más precisión, y no le ha interesado que funcione la justicia, porque una parte de las causas evidentemente era contra él, y siempre decía que los jueces eran una banda terrorista, en fin, no podía hablar peor de la judicatura. El sistema judicial italiano tiene problemas de excesivo formalismo, están mucho menos desarrollados que nosotros en materia de Internet, por ejemplo, es una sociedad mucho menos tecnológica que la española, en eso tienen un atraso tecnológico, nosotros estamos por detrás de Estados Unidos, claramente, y de Alemania, pero Italia está por detrás de nosotros. Y la justicia y la tecnología también están muy relacionadas. En España ahora se están tomando medidas para fomentar los procesos con medidas tecnológicas, que todas las notificaciones sean electrónicas, ni siquiera presentación de escritos, todo sea telemático, pero lo que sigue faltando, al igual que en Italia, es que el proceso es tremendamente formalista y el proceso en sí crea retrasos. Es decir, aunque los jueces trabajen mucho, el proceso les retrasa porque el proceso es catastrófico en cuanto a las formas. Bien, hay desigualdades entre la parte norte y la parte sur de Italia, y en caso afirmativo podríamos ver semejanzas con las desigualdades que pueden surgir en España entre ambas partes también. También la respuesta aquí sería ellos más, quiero decir, porque en España tenemos desigualdades norte-sur, pero se han mitigado bastante. La pobreza que podía haber en Andalucía y Extremadura ya no es la que era, sigue habiendo un paro mucho más alto, especialmente que en el País Vasco. Y hay desigualdades sociales, pero en Italia las diferencias son mucho mayores. Primero porque la distancia es mucho más grande. Si cogemos el mapa de Italia y nos vamos a Milán, desde Milán a Sicilia hay muchos más kilómetros que los que pueda haber desde Euskadi a Sevilla, evidentemente. Es que el norte de Italia está muy metido en Centro Europa. Es decir, Milán está al lado de Suiza, Venecia está al lado, muy cerca de Austria también, está ya metido dentro de lo que es Centro Europa propiamente. Son ciudades cercanas a Múnich, Alemania, y el sur no tiene nada que ver, ni climatológicamente, ni desde el punto de vista, el dialecto es diferente, la entonación es diferente, y la trayectoria histórica también ha sido muy distinta. En España nos unificamos en 1492, en Italia se unifican en 1868. Esto quiere decir que hasta ese momento Italia eran varios países. Una parte del sur, el Reino de Nápoles, era español incluso. La parte norte, Venecia, ha sido de Francia y luego de Austria durante muchísimos años. Estaba el Estado Vaticano, que tenía un territorio muy grande, con lo cual la unificación es más reciente, no ha dado tiempo a amortiguar las diferencias, e incluso la composición racial es distinta y la tipología de los italianos no es la misma. El italiano del norte es mucho más germánico, como he dicho, está al lado de Alemania, de Suiza y de Austria, países de habla alemana, todos ellos. El italiano del sur de Sicilia está muy cercano a África, con lo cual es muy diferente y no se han amortiguado esas diferencias, no se acaban de reducir, a pesar de todos los programas del gobierno tratando de invertir, tratando de mejorar y atenuar esas diferencias, permanecen aún. En España sí que hemos mejorado muchísimo en ese terreno y existe mucha más cohesión social. Nos quedan pocos segundos para que termine el programa de hoy, pero no me gustaría que nos pasara esta ocasión sin hablar del parecido que guarda la reivindicación de independencia de la Padania con la de Cataluña, Pedro. Padania es un movimiento surrealista porque pretende la independencia de un sector norte de Italia exclusivamente por razones económicas, nada más, mientras que Cataluña tiene una reivindicación política mucho más clara. Y para terminar, sí que me gustaría informar a los telespectadores de los próximos programas. Nosotros vamos a seguir con la serie de Italia en 2 programas más. La semana que viene vamos a hablar de Venecia, Venecia en la historia y Venecia en su relación con Bizancio. Y la siguiente semana hablaremos de Roma, Roma en la historia y sobre todo Roma en España y la repercusión que ha tenido el Imperio Romano para nosotros. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias una semana más por ilustrarnos en lo que pasa en el mundo, en este caso en Europa, en un país muy cercano como es Italia, y seguiremos ahondando en esta cuestión, como tú muy bien has dicho, en las 2 próximas semanas. Pues gracias a ti, Anabel, y muchas gracias a Información TV por venir a nuestro despacho. Hasta pronto.
Pues gracias a ustedes también por seguirnos una semana más en este programa Pedro Beltrán Informa, y como bien ha dicho Pedro, pues nos vemos la próxima semana para hablar de Venecia. Hasta pronto.